Hola amigos, esta noche los invito a cerrar los ojos y transportarse conmigo a un desierto que arde bajo un sol implacable. Sientan la arena caliente bajo sus pies descalzos, ese calor que penetra a través de las sandalias gastadas. El aire está seco, tan seco que cada respiración raspa la garganta como papel de lija. Huelen el aroma acre de las cabras que pastan cerca, mezclado con el perfume de las acacias retorcidas que se aferran tercamente a la vida en este paisaje brutal. A lo lejos, escuchan el tintineo suave de las campanillas que cuelgan del cuello de las ovejas. Ese sonido monótono que ha sido la banda sonora de los últimos 40 años de soledad. Este es el desierto de Madián, donde el viento susurra secretos antiguos entre las rocas rojizas y donde un hombre llamado Moisés está a punto de tener el encuentro más extraordinario de toda la historia humana. Ustedes probablemente no habrían soportado lo que él soportó: ser criado como príncipe en los palacios más lujosos del mundo conocido, solo para convertirse en un fugitivo perseguido por asesinato, escondido en el rincón más olvidado del planeta. 40 años cuidando ovejas ajenas, 40 años de silencio sepulcral después de haber crecido rodeado de los mejores maestros de Egipto. 40 años preguntándose si Dios lo había abandonado completamente. Pero esta noche, amigos míos, si me dejan acompañarlos en esta travesía, les mostraré cómo el hombre más improbable se convirtió en el libertador más grande. Y si esta historia toca algo profundo en su corazón, déjenme saberlo con un like, suscríbanse para más noches como esta y compartan en los comentarios desde qué parte del mundo nos están escuchando. Me encanta saber que hay almas despiertas en la oscuridad, desde México hasta Argentina, desde España hasta cada rincón donde el español une nuestros corazones. Ahora aquieten sus corazones, respiren profundo y dejemos que esta historia antigua nos envuelva como un manto. Retrocedamos 80 años en el tiempo. Imaginen el Nilo, ese río que es la columna vertebral de Egipto, serpenteando majestuoso entre orillas repletas de papiros que se mecen con la brisa. Pero miren más de cerca, entre esos juncos altos y verdes, flotando suavemente sobre las aguas oscuras del río, hay una canasta, una cesta de papiro impermeabilizada con brea y asfalto, el mismo material que Noé usó en su arca generaciones atrás. Y dentro de esa canasta hay un bebé que no debería existir. Su nombre será Moisés, que en hebreo suena como Moshe, derivado de la palabra Masha, que significa sacar o extraer, porque él será sacado de las aguas. Pero también, irónicamente, suena casi idéntico a la palabra egipcia que significa hijo, como en Ramsés, que significa hijo de Ra, o Tutmosis, que significa hijo de Tot. Desde su primer respiro, este niño es un puente entre dos mundos, dos culturas, dos destinos, para entender la desesperación que llevó a una madre a poner a su hijo en una canasta y dejarlo flotar en un río infestado de cocodrilos. Deben entender el horror que se cernía sobre el pueblo hebreo. El faraón, ese dios viviente cuyo título significa la gran casa, había emitido un decreto que helaba la sangre. Todos los niños varones hebreos debían ser arrojados al Nilo. Imaginen eso, amigos. No estamos hablando de un impuesto injusto o trabajo forzado. Estamos hablando de un genocidio sistemático, de madres que debían esconder a sus bebés como si fueran criminales, de parteras que arriesgaban sus vidas para desobedecer órdenes directas del hombre más poderoso de la tierra. ¿Por qué este odio tan visceral? Porque los hebreos, descendientes de Jacob que había llegado a Egipto con apenas 70 personas durante la época de José, se habían multiplicado de manera asombrosa. Las palabras exactas que usa el texto sagrado son fascinantes, pero los hijos de Israel
fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, de manera que la tierra se llenó de ellos. En hebreo, la intensidad de verbos es abrumadora. Parú, vayishretsu, vayirbu, vaya-atzmu, toda una cascada de palabras que comunican una explosión demográfica sin precedentes. Y el nuevo faraón, que no conoció a José, miró a esta multitud de extranjeros y vio no bendición sino amenaza. Pero allí, en esa canasta mecida por las olas, está la respuesta de Dios a las lágrimas de un pueblo esclavizado. La madre de Moisés, Jocabed, cuyo nombre significa la gloria de Yahvé, había escondido a su hijo durante 3 meses. ¿Pueden imaginar la tensión de esos 90 días? Cada llanto del bebé podía significar la muerte. Cada visita inesperada de un supervisor egipcio era una amenaza mortal. Cada noche era un milagro de silencio. Pero llegó un momento en que ya no pudo esconderlo más. Entonces, con manos temblorosas y lágrimas que caían sobre el pequeño rostro dormido, tejió esa canasta con la misma palabra que se usa para el arca de Noé. Tebá. No es casualidad. Así como el arca salvó a la humanidad de la destrucción, esta pequeña arca salvará al libertador del pueblo de Dios. Y aquí viene la ironía divina que hace que uno quiera reír y llorar al mismo tiempo. La hija del faraón, la princesa de Egipto, la hija del mismo hombre que ordenó la matanza, es quien encuentra al bebé. Algunos estudiosos sugieren que esta podría haber sido Hatshepsut, quien más tarde se convertiría en una de las faraonas más poderosas de Egipto. Imagínenla bajando a las aguas del Nilo para su baño ritual matutino, rodeada de sus doncellas, con esa elegancia real que caracterizaba a las mujeres de la corte egipcia. Sus ojos, probablemente delineados con col negro, se posan en esa canasta extraña entre los juncos. Ordena a una de sus sirvientas que la traiga, y cuando la abre, el bebé llora. El texto es tan delicado aquí. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el bebé lloraba. Ese llanto atravesó todos los muros de protocolo real, todas las leyes del faraón, todo el odio político. La princesa sintió compasión. La palabra hebrea que se usa aquí es tahmol, que implica un dolor visceral por otro, una empatía que te sacude hasta la médula. Ella sabía que este era un bebé hebreo. Ella sabía que su padre había ordenado su muerte, y sin embargo, en ese momento, decidió salvarlo. Ahora observen la brillantez de Miriam, la hermana de Moisés, que había estado vigilando entre los juncos con el corazón latiendo como un tambor. Con una mezcla de astucia e inocencia, se acerca a la princesa y pregunta: ¿Quieres que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? La princesa acepta, y así, en un giro que solo Dios podría orquestar, Jocabed es contratada y pagada por el palacio del faraón para criar a su propio hijo. Durante esos primeros años cruciales, mientras amamanta a Moisés, imaginen las historias que le susurra. Le habla del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Le cuenta sobre la promesa de una tierra que fluye leche y miel. Le recuerda una y otra vez: tú eres hebreo, hijo mío. No importa en qué palacio crezcas, no importa qué corona egipcia toque tu frente, tu sangre lleva la promesa. Pero llega el día en que el niño es destetado y debe ir al palacio. Algunos eruditos estiman que esto ocurrió entre los 2 y 5 años de edad. Y entonces comienza la educación más extraordinaria que cualquier hombre podría recibir. Moisés se convierte en hijo de la hija del faraón. El libro de Hechos, escrito siglos después, nos dice que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Piensen en lo que eso significa. La sabiduría egipcia no era poca cosa. Estamos hablando de la civilización más avanzada de su tiempo, que construyó las pirámides con una precisión matemática que todavía desconcierta a los ingenieros modernos,
que momificó cuerpos con técnicas químicas que preservan tejidos durante milenios, que cartografió las estrellas y predijo eclipses. Moisés estudió con los mejores maestros en la casa de la vida, esas bibliotecas sagradas donde se guardaban los rollos de papiro más preciosos. Aprendió jeroglíficos, tanto la escritura monumental de los templos como el hierático cursivo usado para documentos. Estudió matemáticas avanzadas, astronomía, medicina. Probablemente participó en rituales religiosos egipcios, aunque su corazón, moldeado por las palabras de su madre, sabía que esos ídolos de piedra no eran el Dios verdadero. Le enseñaron el arte de la guerra, cómo comandar ejércitos, estrategia militar. Había una tradición rabínica que cuenta que Moisés incluso lideró una campaña militar exitosa contra los etíopes en nombre del faraón, aunque este relato no aparece en las escrituras canónicas. Lo que sí sabemos es que fue criado para ser alguien importante en Egipto, quizás un gobernador, quizás un general, quizás incluso considerado como posible heredero al trono. Pero las semillas plantadas por Jocabed durante esos primeros años no murieron. Germinaron en secreto, bajo toda esa educación egipcia, bajo toda esa sofisticación cultural. Y un día, cuando Moisés tiene 40 años, algo se quiebra dentro de él. El texto nos dice: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Fíjense en esa frase, salió a sus hermanos. No dice, salió a ver a los esclavos o salió a inspeccionar a los trabajadores. Dice, a sus hermanos. Algo en su identidad ha cristalizado. Después de 40 años de lujo, de sábanas de lino finísimo, de comida que haría llorar a un chef moderno, de conversaciones filosóficas con los sabios más brillantes, de sandalias que nunca tocaron el polvo común, sale y realmente ve por primera vez. Ve a un capataz egipcio golpeando brutalmente a un hebreo, y la escritura usa un lenguaje muy específico, y mirando a uno y otro lado, viendo que no parecía haber nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Ese mirar a ambos lados nos muestra que Moisés sabía que lo que estaba a punto de hacer era peligroso, probablemente ilegal, definitivamente contrario a su posición. Pero algo más profundo que la razón lo impulsó. El libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, más tarde explicará su motivación. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. En ese momento de violencia, Moisés estaba eligiendo su identidad, pero era una elección prematura, impulsiva, nacida de la pasión, pero no del llamado divino. Estaba tratando de hacer lo correcto de la manera equivocada. Al día siguiente, Moisés sale nuevamente. Esta vez encuentra a 2 hebreos peleando entre sí. Con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido, le dice al que estaba haciendo el mal: ¿por qué golpeas a tu compañero? La respuesta lo deja helado. ¿Quién te puso a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? 3 cosas devastadoras en esa respuesta. Primero, su acto secreto era conocido. Los muros tienen oídos, especialmente en una sociedad de esclavos donde la supervivencia depende de saber quién hace qué. Segundo, no era reconocido como líder por su propio pueblo. Lo veían como un egipcio jugando a ser hebreo, no como uno de ellos. Tercero, y más hiriente, lo rechazaban con sarcasmo. El texto hebreo literalmente dice: ¿quién te puso por hombre príncipe y hombre juez sobre nosotros? Esa repetición de hombre es un desprecio sutil, como diciendo: ¿quién eres tú exactamente? El corazón de Moisés debe haberse hundido. Había arruinado su vida en Egipto por un pueblo que ni siquiera lo quería.
Y ahora, cuando el faraón se entera del asesinato, Moisés no tiene protección ni del lado egipcio ni del hebreo. Tiene que huir. Un fugitivo a los 40 años, con todo su entrenamiento, toda su educación, toda su promesa de grandeza, corriendo por su vida hacia el desierto más inhóspito que existe. El viaje desde Egipto hasta Madián habría tomado semanas, quizás meses. Madián estaba ubicado en la península del Sinaí o posiblemente en el noroeste de Arabia, dependiendo de qué teoría geográfica aceptemos. Imaginen a Moisés, acostumbrado a viajar en carruajes reales, ahora caminando kilómetro tras kilómetro bajo el sol abrasador. Su ropa fina de lino egipcio probablemente se hizo jirones. Sus pies, acostumbrados a pisos de mármol pulido, ahora sangraban sobre rocas afiladas. Cada vez que veía polvo en el horizonte, su corazón saltaba con miedo, pensando que eran soldados del faraón persiguiéndolo. Bebía de charcos fangosos que antes hubiera considerado indignos para lavar sus manos. Comía lo que podía encontrar: dátiles secos de palmas silvestres, raíces amargas, quizás alguna lagartija asada sobre brasas. Este príncipe de Egipto estaba siendo despojado de toda su gloria artificial, reducido a lo más básico de la existencia humana: sobrevivir un día más. Pero algo estaba sucediendo en ese desierto. El orgullo egipcio se estaba quemando bajo ese sol implacable. La arrogancia del palacio se estaba desmoronando con cada paso cansado. Dios estaba haciendo en el exterior lo que había comenzado en el interior: separar a Moisés de Egipto, no solo geográficamente, sino espiritualmente, emocionalmente, culturalmente. Finalmente, agotado y deshidratado, Moisés llega a un pozo en la tierra de Madián. Los pozos en el antiguo Medio Oriente eran más que simples fuentes de agua. Eran centros sociales, lugares de encuentro, donde se hacían negocios y se arreglaban matrimonios. Este pozo en particular se está convirtiendo en escenario de un problema. 7 hijas de un sacerdote local llamado Reuel, también conocido como Jetro, han llegado a dar de beber a las ovejas de su padre. Pero cuando llenan los abrevaderos, un grupo de pastores agresivos las empuja e intenta robar el agua para sus propios rebaños. Es una escena de injusticia cotidiana, el tipo de abuso que las mujeres solas enfrentaban constantemente en culturas patriarcales. Pero Moisés, aunque está física y emocionalmente quebrado, todavía tiene dentro de sí ese sentido de justicia que lo llevó a matar al egipcio. Se levanta, se enfrenta a los pastores abusivos y ayuda a las mujeres a dar de beber a sus ovejas. Noten la diferencia con el primer acto de justicia. Esta vez no mata a nadie. Ha aprendido algo en su huida. La violencia no siempre es la respuesta. Hay formas de defender al débil sin convertirse en asesino. Las hijas regresan a casa temprano, algo inusual. Su padre, intrigado, pregunta: ¿por qué habéis venido hoy tan temprano? Ellas responden: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores. ¿Notan eso? Lo llaman un varón egipcio. Moisés todavía se ve egipcio, habla egipcio, tiene modales egipcios. No puede escapar de su crianza, ni siquiera huyendo al otro lado del desierto. Jetro, escandalizándose de que este extranjero bondadoso haya sido dejado en el pozo, ordena a sus hijas: ¿y dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadlo para que coma. La hospitalidad del desierto es sagrada. Moisés es invitado, alimentado, acogido, y con el tiempo se queda. Se casa con Séfora, una de las hijas de Jetro. El nombre Séfora significa pájaro en hebreo, y uno no puede evitar pensar en la ironía. Ella será un pequeño recordatorio de libertad para un hombre que se siente enjaulado por su pasado. Tienen un hijo, y Moisés lo llama Gersón, que significa forastero allí, porque como él mismo explica, forastero soy en tierra ajena. Ese nombre es un grito de dolor. Moisés no se siente en casa en Madián,
pero tampoco puede regresar a Egipto. Es un hombre sin país, sin identidad clara, atrapado entre dos mundos y no perteneciendo completamente a ninguno. Y ahí, en ese desierto olvidado por Dios y los hombres, pasan 40 años. 40 años que son un vasto silencio en las Escrituras. La Biblia pasa de Moisés huyó a aconteció después de muchos días, con una rapidez que oculta la lentitud agonizante de esas 4 décadas. ¿Qué hace un hombre con todo ese tiempo? Cuida ovejas. Ese es su trabajo ahora. El príncipe de Egipto, que podría haber gobernado provincias enteras, ahora camina detrás de animales obstinados y malolientes. Cada día es esencialmente idéntico al anterior. Se despierta antes del amanecer, cuando el desierto todavía está frío y las estrellas aún brillan con esa intensidad que solo se ve lejos de toda luz artificial. Prepara su morral con pan duro, queso de cabra, agua en un odre de piel. Toma su cayado, una vara larga y fuerte tallada en madera de acacia, y llama a las ovejas. Ellas balan, ese sonido irritante y persistente que se convierte en la música de fondo de su vida. Camina kilómetros buscando pasto, que en el desierto significa encontrar esos parches milagrosos de hierba verde que crecen cerca de lechos de ríos secos o alrededor de manantiales escondidos. Protege a las ovejas de los depredadores. Chacales que aúllan en la noche, leopardos ocasionales, serpientes que se deslizan entre las rocas. Repara cercas de piedra, busca ovejas perdidas cuando alguna se separa del rebaño. Al atardecer, las guía de vuelta al aprisco, cuenta para asegurarse de que están todas y solo entonces puede descansar. Y al día siguiente, lo mismo. Y al siguiente, y al siguiente. Durante 14.600 días aproximadamente. ¿Qué hace ese silencio a un hombre? ¿Qué pasa en la mente de alguien que una vez debatió filosofía con los sabios de Egipto y ahora no tiene conversación más compleja que hablarle a las ovejas? Algunos hombres se hubieran vuelto locos. Algunos se hubieran llenado de amargura, mordiendo el interior de sus mejillas hasta sangrar, odiando a Dios, odiando a los hebreos, odiándose a sí mismos. Pero el desierto puede ser un crisol o una tumba, dependiendo de cómo respondas a él. Y Dios estaba usando ese desierto como un aula gigantesca. Estaba enseñándole a Moisés lecciones que nunca podría haber aprendido en el palacio. Le estaba enseñando paciencia, porque las ovejas no pueden ser apuradas. Le estaba enseñando humildad, porque no hay nada glamoroso en recoger el excremento de las ovejas o ayudarlas a parir corderos en la noche fría. Le estaba enseñando dependencia de Dios, porque en el desierto no hay a quien más recurrir cuando el agua se acaba o una tormenta de arena te golpea como una pared de vidrio. Le estaba enseñando a liderar sin poder político, porque un pastor no gobierna con fuerza, sino con persistencia paciente y cuidado constante. Le estaba quitando todo lo que Moisés pensaba que lo hacía valioso, todo el brillo egipcio, toda la confianza en sus propias habilidades, hasta que solo quedara lo esencial, un hombre quebrantado que finalmente estaba listo para ser usado por Dios. Mientras tanto, en Egipto, el faraón que perseguía a Moisés murió. La Escritura lo menciona casi de pasada. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Ese faraón, que se consideraba un dios, que había ordenado la matanza de bebés inocentes, que había esclavizado a millones, simplemente murió como muere cualquier mortal. Su cuerpo fue momificado con especias carísimas, envuelto en lino finísimo, colocado en un sarcófago de oro dentro de una tumba llena de tesoros, con todo el protocolo que se esperaba de un dios rey. Pero estaba muerto, tan muerto como el esclavo más pobre. Y el pueblo hebreo, que había gemido bajo su opresión, ahora gemía bajo la opresión de su sucesor. Y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron,
y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Ese clamor no era ordenado ni articulado, no era una oración teológicamente sofisticada. Era el grito crudo de dolor de gente desesperada, madres llorando por hijos muertos en las canteras, hombres con espaldas destrozadas por látigos, ancianos que habían nacido en esclavitud y morían en esclavitud sin haber conocido un solo día de libertad, y Dios, que había estado en silencio durante 400 años, escuchó. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Esa frase, se acordó, no significa que Dios había olvidado, como si fuera un anciano distraído. En hebreo, Zahar significa que Dios decidió actuar sobre lo que siempre había sabido. El tiempo divino había llegado. Y el instrumento que usaría era un pastor de 80 años, en el desierto de Madián. Es un día común para Moisés. Ha llevado a las ovejas más allá del desierto habitual, hasta el monte Horeb, también llamado el monte de Dios. ¿Por qué llevó las ovejas tan lejos ese día en particular? El texto no lo dice. Quizás estaba buscando mejores pastos. Quizás había algo en él que lo impulsaba sin que supiera por qué. Camina entre rocas y arbustos espinosos, su mente probablemente vacía después de 40 años de la misma rutina. Y entonces lo ve. Un arbusto está ardiendo. Eso no es tan inusual en el desierto, donde el sol puede ser tan intenso que la vegetación seca a veces se enciende espontáneamente. Pero hay algo extraño en este fuego. Moisés se detiene, entrecerrando los ojos bajo la luz brillante. El arbusto está ardiendo, pero no se consume. Las llamas danzan sobre las ramas, lenguas naranjas y amarillas que se retuercen en el aire, pero las hojas permanecen verdes, las ramas no se vuelven ceniza. Es imposible. Viola todas las leyes naturales que Moisés aprendió en Egipto, y así, con la curiosidad de un hombre cuya vida ha sido demasiado aburrida durante demasiado tiempo, decide acercarse. Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Da unos pasos hacia el fuego imposible. Y entonces una voz sale del fuego. No una voz en su cabeza, no un pensamiento interno, sino una voz audible, real, que resuena en el aire del desierto. Moisés, Moisés. Imaginen el terror absoluto de ese momento. Moisés probablemente se congeló, su corazón martillando contra sus costillas. Responde con voz temblorosa, heme aquí. Y la voz ordena, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Deténganse por un momento, piensen en lo que significa eso, tierra santa. Hasta ahora, solo había 2 lugares remotamente santos para Moisés. Tal vez los templos egipcios con sus inciensos y rituales, y tal vez las historias que su madre le contó sobre el Dios de sus antepasados. Pero este pedazo de desierto, esta roca y arena, donde probablemente hay excremento de oveja no muy lejos, esto es tierra santa. La santidad no está en el lugar, está en la presencia. Y Dios está aquí. Moisés, con manos temblando, se quita las sandalias. Siente la tierra caliente bajo sus pies desnudos, pequeñas piedras que se clavan en sus plantas. La voz continúa. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. En ese momento, Moisés esconde su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. 40 años de silencio de Dios, y ahora Dios habla desde un arbusto en llamas. 40 años preguntándose si había sido abandonado, y ahora Dios dice, yo soy el Dios de tu padre. Esta no es una nueva deidad del desierto. Este es el Dios del pacto, el Dios de las promesas, el Dios que ha estado en silencio pero nunca ausente. Y Dios comienza a hablar sobre lo que ha visto y escuchado. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias.
3 verbos: ver, oír, conocer. Dios no es un ser distante e indiferente. Él ve cada golpe del látigo, escucha cada grito de dolor, conoce íntimamente, profundamente la angustia de su pueblo. Y ahora viene el anuncio: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Moisés debe estar asintiendo en este punto. Sí, Señor, finalmente. Envía a alguien poderoso, envía ángeles, envía juicio divino sobre Egipto. Pero entonces viene la bomba. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. ¿Pueden sentir el choque en el pecho de Moisés? Todas las excusas probablemente comenzaron a agolparse en su garganta al mismo tiempo. Y lo que sigue es una de las conversaciones más honestas y embarazosas de toda la Escritura, donde Moisés intenta repetidamente convencer a Dios de que ha elegido al hombre equivocado. Primera objeción: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Es una pregunta válida. Yo soy nadie, Dios. Soy un pastor de 80 años. Soy un fugitivo. Soy un asesino. Los egipcios quieren mi cabeza. Los hebreos me rechazaron hace 40 años. ¿Quién soy yo? Pero Dios no le da un currículum impresionante. No le dice: eres especial, eres talentoso, eres el indicado. Simplemente dice: ve, porque yo estaré contigo. La calificación de Moisés no es quién es él, sino quién está con él. Dios añade una señal: y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Piensen en lo absurdo de esa señal. Una señal normalmente precede al evento para darte confianza. Esta señal solo se cumplirá después de que todo termine. Es como decirle a alguien que está a punto de saltar de un avión: sabrás que hice bien cuando aterrice. No es reconfortante en el momento, pero es precisamente el tipo de fe que Dios requiere. Caminar en obediencia sin tener todas las garantías por adelantado. Segunda objeción de Moisés, y esta es más sofisticada: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Ahora, esto puede sonar como una pregunta teológica inocente, pero es más complicada de lo que parece. En el mundo antiguo, conocer el nombre de un Dios significaba tener cierto poder o comprensión sobre ese Dios. Los egipcios tenían miles de dioses, cada uno con nombres específicos: Ra, el dios Sol; Osiris, el dios de los muertos; Isis, Horus, Anubis. Cada nombre definía su función, su poder, su dominio. Moisés está preguntando: ¿cómo te distingo de todos esos otros dioses? ¿Cuál es tu categoría, tu esfera de influencia? Y Dios responde con algo que ha confundido a teólogos durante milenios: yo soy el que soy. En hebreo, la frase es aún más enigmática: Ejye Asher Ejye. Algunos traducen esto como yo soy el que soy, otros como yo seré el que seré, otros como yo soy el que causa que sea. El verbo hebreo hayá significa existir, ser, llegar a ser. Dios está diciendo: no puedes encasillarme. No soy un Dios funcional con un dominio limitado. Soy existencia misma. Soy el ser que simplemente es, que siempre ha sido, que siempre será. Luego añade: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me envió a vosotros. En hebreo, este nombre divino es el famoso tetragramatón, IHUWH, 4 consonantes que los judíos consideraban tan sagradas que eventualmente dejaron de pronunciarlas. Se convirtió en Yahvé, Jehová, el Señor. Es el nombre que significa presencia absoluta, existencia eterna, el fundamento de todo lo que es. Y este Dios,
que no necesita nada ni nadie, que existe por sí mismo, está hablando con un pastor anciano en un desierto olvidado. Tercera objeción, más práctica. He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Moisés conoce a su pueblo. Recuerda cómo lo rechazaron 40 años atrás. ¿Quién te puso por príncipe y juez sobre nosotros? Esas palabras todavía duelen, así que Dios le da señales tangibles. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Pregunta. Una vara, responde Moisés. Es su cayado de pastor, pulido por 40 años de uso, con marcas donde ha golpeado serpientes, manchas del sudor de su palma. Dios ordena, échala en tierra. Moisés obedece, y la vara se convierte en serpiente. La palabra hebrea usada aquí es nagash, que puede significar serpiente, pero también tiene connotaciones de algo más siniestro, quizás incluso una serpiente grande o una cobra. Moisés huye de ella, gritando probablemente, tropezando sobre las rocas. Pero Dios le ordena, extiende tu mano y tómala por la cola. Tomar una serpiente por la cola es lo opuesto a lo que cualquier persona sensata haría. Se toman las serpientes detrás de la cabeza para controlarlas. Tomar una por la cola significa que puede volverse y morderte. Pero Moisés, tal vez respirando profundo, tal vez cerrando los ojos, extiende su mano temblorosa, agarra la cola de la serpiente y ésta se vuelve vara en su mano. Segunda señal. Mete ahora tu mano en tu seno. Moisés obedece. Cuando saca su mano está leprosa, blanca como la nieve, la piel escamosa y muerta. La lepra era la enfermedad más temida del mundo antiguo, no solo por su desfiguración física, sino por el aislamiento social que implicaba. Un leproso era considerado impuro, intocable, obligado a vivir fuera de la comunidad gritando, «¡Inmundo! ¡Inmundo!» cuando alguien se acercaba. Ver tu propia mano transformada así en un instante debe haber sido aterrador. Pero Dios dice, vuelve a meter tu mano en tu seno. Moisés obedece y cuando la saca de nuevo, está restaurada, sana como su otra carne. Y Dios promete una tercera señal si las primeras dos no son suficientes. Tomar agua del Nilo y derramarla en tierra seca y se convertirá en sangre. Cuarta objeción. Y ahora Moisés está desesperado. ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Esto es fascinante. Esteban, en el libro de Hechos, dice que Moisés era poderoso en sus palabras, refiriéndose a su educación egipcia. ¿Qué pasó? Hay varias teorías. Algunos estudiosos sugieren que Moisés desarrolló un tartamudeo o impedimento del habla durante sus años en el desierto, quizás por el trauma o simplemente por falta de uso. 40 años hablando principalmente con ovejas no mantiene tus habilidades de oratoria afiladas. Otros sugieren que la frase hebrea tardo en el habla puede significar simplemente que no era elocuente en hebreo, ya que había pasado la mayor parte de su vida hablando egipcio. Imagínense la ironía. El hombre que debía hablar con el faraón no se siente competente para hablar, pero Dios no acepta esta excusa tampoco. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Es una reprimenda gentil pero firme. Yo hice tu boca, Moisés. Crees que no puedo usarla. Pero Moisés, ahora completamente desesperado, lanza su quinta y más honesta objeción. ¡Ay, Señor! Envía, te ruego, por medio del que debes enviar. En otras palabras, envía a cualquier otro, a quien sea, menos a mí. Y aquí, por primera vez en esta conversación, la Escritura dice, entonces Jehová se enojó contra Moisés. Dios ha sido paciente durante todas las objeciones, respondiendo cada una con lógica y promesas.
Pero ahora Moisés está simplemente negándose y eso cruza una línea. Sin embargo, incluso en su enojo, Dios hace una concesión. ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita? Yo sé que él habla bien. Aarón será el portavoz. Moisés hablará a Aarón hablará al pueblo y al faraón. Es un arreglo que funcionará, aunque más tarde veremos que tener a Aarón como intermediario también creará problemas. Finalmente, Moisés acepta, no con entusiasmo heroico, no con declaraciones grandiosas de fe, sino con la resignación de un hombre que ha agotado todas sus excusas. Se despide de Jetro, su suegro, diciéndole con vaguedad, «Iré ahora, y volveré a mis hermanos que están en Egipto, y veré si aún viven». No le menciona la zarza ardiente ni la conversación con Dios. Algunos secretos son demasiado sagrados, demasiado extraños para compartir. Jetro lo bendice y lo deja ir. Moisés toma a su esposa Séfora y a sus hijos, los monta en un asno y emprende el largo viaje de regreso a Egipto, llevando en su mano la vara de Dios, que antes era solo su cayado de pastor, pero que ahora es un arma divina. Y Dios le advierte en el camino, «Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo». Esta es una de las declaraciones más controvertidas de toda la Escritura. Dios endurece el corazón del faraón. ¿Por qué? ¿No es eso injusto? Los teólogos han debatido esto durante siglos. Algunos argumentan que Dios simplemente confirma la decisión que el faraón ya ha tomado en su corazón. Otros suguen que es un juicio divino sobre un hombre que ha elegido consistentemente el mal. Lo que está claro es que las plagas que vendrán no son solo castigo, son revelación. Cada plaga atacará a un dios egipcio específico, demostrando que Yahvé es supremo sobre todas las deidades del panteón egipcio. Pero antes de llegar a Egipto, ocurre uno de los pasajes más extraños de toda la Biblia. Y aconteció en el camino, que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Qué? Dios acaba de comisionar a Moisés, le ha dado señales, le ha prometido estar con él, ¿y ahora quiere matarlo? El texto es frustrante en su brevedad, pero el siguiente versículo da una pista. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo, y lo echó a sus pies, diciendo, «A la verdad, tú me eres un esposo de sangre». Aparentemente, Moisés no había circuncidado a su hijo como requería el pacto abrahámico. ¿Por qué? Quizás Séfora, siendo madianita, se oponía a la práctica. Quizás Moisés, habiendo vivido tanto tiempo lejos de su pueblo, había descuidado este mandamiento. Pero ahora, a punto de liderar a Israel fuera de Egipto, a punto de ser el mediador del pacto entre Dios y su pueblo, Moisés mismo no está guardando los términos básicos de ese pacto. Dios no puede usar un instrumento contaminado. La santidad importa. Así que Séfora, actuando rápidamente, circuncida al niño ella misma. Un acto inusual, ya que normalmente lo haría el padre. Toca los pies de Moisés con el prepucio ensangrentado, en lo que parece ser un ritual extraño pero profundo, que establece que la sangre del pacto ahora cubre a la familia, y Dios lo deja ir. Es un recordatorio sombrío. Servir a Dios no es un juego. La obediencia en las cosas pequeñas importa tanto como en las grandes. Mientras Moisés viaja hacia Egipto desde un lado, Dios habla a Aarón en el otro lado. Ve a recibir a Moisés al desierto. Y Aarón obedece sin hacer preguntas, sin pedir señales, con una simplicidad de fe que contrasta con todas las objeciones de Moisés. Se encuentran en el monte de Dios, el mismo lugar donde ardió la zarza, y se besan. Un saludo normal entre hermanos en esa cultura, pero que también simboliza la reconciliación después de 80 años de separación. Moisés le cuenta todo: la zarza ardiente, el nombre divino, las señales, la misión.
Y juntos, estos dos ancianos, uno de 80 años y el otro de 83, emprenden la tarea imposible de desafiar al imperio más poderoso del mundo. Llegan a Egipto y primero se reúnen con los ancianos de Israel. Aarón habla las palabras que Dios dio a Moisés, y Moisés realiza las señales. La vara se convierte en serpiente, la mano se vuelve leprosa y es sanada. Y el pueblo, que ha esperado durante 400 años, que ha clamado en sus cadenas, que había perdido la esperanza, creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Por fin, Dios los ha escuchado. Por fin hay un libertador. Por fin hay esperanza. Pero entonces viene el verdadero desafío. Moisés y Aarón se presentan ante el faraón. Imaginen la escena. El salón del trono es vasto, con columnas pintadas de colores brillantes, jeroglíficos que cubren cada pared, contando las glorias de los faraones anteriores. El techo es alto, sostenido por pilares gigantescos tallados como plantas de papiro. El piso es de piedra pulida que refleja la luz de las antorchas. Y al final del salón, elevado en una plataforma, sentado en un trono de oro incrustado con lapislázuli y turquesa, está el faraón. Lleva la doble corona de Alto y Bajo Egipto, el nemes, el tocado rayado que todos reconocemos de las películas. Sostiene el cayado y el mayal, símbolos de su poder para castigar y recompensar. Su rostro está sereno, impasible, con ese aire de divinidad que se esperaba de los reyes egipcios. A su alrededor están sus consejeros, sus sacerdotes, sus generales, todos vestidos con lino finísimo, joyas brillando en sus cuellos y muñecas. Y en ese contexto de poder absoluto, dos ancianos hebreos se acercan con un mensaje ridículo. Jehová, el Dios de Israel, dice así: «Deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto». La respuesta del faraón es instantánea y despectiva. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Para el faraón, esta es una pregunta legítima. Él conoce a Ra, a Horus, a Ptah, a Amón. Pero Yahvé, el Dios de un pueblo de esclavos, es como si una hormiga le pidiera permiso a un elefante. No solo la respuesta es no, sino que el faraón se ofende por la audacia de la pregunta. Y entonces, para demostrar quién está realmente a cargo, el faraón empeora las condiciones de esclavitud, llama a los capataces y dice: «No daréis más paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos, y por eso levantan la voz diciendo: Vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios». Esto es crueldad calculada. Los ladrillos egipcios se hacían mezclando barro del Nilo con paja picada, que actuaba como refuerzo, similar a cómo usamos varillas de acero en el concreto hoy. Antes, los egipcios proveían la paja. Ahora los hebreos deben recogerla ellos mismos, vagar por los campos buscando rastrojos después de la cosecha, mientras aún deben producir la misma cantidad de ladrillos. Es físicamente imposible, y cuando no cumplen la cuota, son golpeados. Los supervisores hebreos, atrapados entre sus amos egipcios y su propio pueblo, son azotados por la falta de producción. Desesperados, van al faraón a quejarse, pero él los rechaza. «Estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová». Y cuando salen de la presencia del faraón y encuentran a Moisés y a Aarón esperando, su frustración explota. «Mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten». En otras palabras, ustedes han empeorado todo. Éramos esclavos, sí, pero al menos teníamos un ritmo de supervivencia. Ahora, gracias a ustedes,
estamos muriendo más rápido. Moisés está devastado. Se vuelve a Dios con una de las oraciones más honestas y amargas de la Escritura. Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. Es una acusación casi. Tú me enviaste, yo obedecí, y todo empeoró. ¿Qué clase de liberación es esta? Y Dios responde, no con reprensión, sino con promesas renovadas. Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Y entonces Dios se identifica nuevamente. Yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Este es un pasaje teológicamente denso. Dios está diciendo que los patriarcas lo conocieron como el Shaddai, Dios Todopoderoso, el que bendice y multiplica. Pero ahora revelará un aspecto más profundo de su carácter, su nombre del pacto Yahvé, el que cumple promesas, el que libera, el que juzga naciones. Los patriarcas vieron las promesas. Esta generación verá el cumplimiento, y entonces comienzan las plagas. No son eventos aleatorios ni desastres naturales coincidentes. Son juicios sistemáticos y precisos contra los dioses de Egipto, demostraciones de que Yahvé es supremo sobre todas las fuerzas que los egipcios adoraban. La primera plaga ataca el Nilo mismo. El Nilo no era solo un río para los egipcios, era el dios Hapi, el dador de vida, la razón por la cual Egipto existía en medio del desierto. Sin el Nilo no había agricultura, no había comida, no había Egipto. Cada año, las inundaciones del Nilo depositaban limo fértil en los campos, haciendo posible la agricultura en una tierra que de otro modo sería estéril. Los egipcios adoraban al Nilo, le ofrecían sacrificios, escribían himnos a su gloria. Y ahora, cuando Moisés golpea las aguas con su vara, todo el río se convierte en sangre. No solo se ve rojo por algún fenómeno de algas, sino que se convierte literalmente en sangre. Los peces mueren, el río apesta, el agua no se puede beber. Imaginen la escena. Un río de 1000 kilómetros de largo, la arteria principal de toda una civilización, completamente inutilizable. La gente cava pozos desesperados cerca del río, buscando agua filtrada a través de la tierra. Pero los magos del faraón, usando sus artes ocultas, también convierten agua en sangre, y esto le da al faraón una excusa para endurecer su corazón. Si mis magos pueden hacer lo mismo, entonces no es tan impresionante. No capta el punto de que sus magos solo pueden imitar la destrucción, no revertirla. 7 días pasa el río como sangre, y cuando el faraón aún se niega a dejar ir al pueblo, viene la segunda plaga: ranas. Ahora, las ranas eran asociadas con Heket, una diosa egipcia de la fertilidad representada con cabeza de rana que ayudaba en los nacimientos. Las ranas eran sagradas, no debían ser matadas. Pero Dios envía tantas ranas que se convierten en una pesadilla. Salen del río en números incontables, invaden las casas, se meten en los hornos, en las camas, en los recipientes de amasar. No puedes dar un paso sin pisar una rana. No puedes dormir porque el croar es ensordecedor. No puedes comer porque las ranas se meten en tu comida. El texto dice, y subieron las ranas y cubrieron la tierra de Egipto. Es una imagen de invasión total. Esta vez, cuando el faraón suplica alivio, Moisés le pregunta, ¿cuándo quieres que ore para que las ranas sean quitadas? Y el faraón dice, mañana. ¿Mañana? ¿Por qué no inmediatamente? Quizás el faraón quiere mostrar que todavía tiene algo de control, que no está completamente desesperado. Moisés acepta, ora, y al día siguiente las ranas mueren. Todas. De repente,
y el hedor de millones de ranas muertas pudriéndose al sol egipcio debe haber sido insoportable. Las amontonan en montones y la tierra apesta, pero tan pronto como hay alivio, el faraón endurece su corazón nuevamente. Tercera plaga: piojos o mosquitos, según la traducción. La palabra hebrea kinim es ambigua. Podrían ser piojos, pulgas, garrapatas o jejenes. Sea lo que sea, son pequeños insectos que cubren a personas y animales, que se meten en el cabello, en la ropa, picando y atormentando sin cesar. Esta vez, cuando los magos del faraón intentan replicar la plaga, no pueden. Y admiten algo asombroso. Dedo de Dios es este. Incluso los expertos en magia oscura reconocen que esto está más allá de sus capacidades, que hay un poder superior en operación. Pero el faraón, en su orgullo obstinado, no escucha ni siquiera a sus propios consejeros. Cuarta plaga: moscas, pero no moscas comunes. La palabra hebrea arov puede significar enjambres de insectos o específicamente moscas carnívoras. Estas moscas llenan las casas egipcias en nubes densas, hacen imposible ver, entran en los ojos, en la boca, en los oídos. Pero aquí hay una diferencia crucial. La tierra de Gosén, donde viven los hebreos, no es afectada. Dios hace una distinción entre su pueblo y los egipcios. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Ya no se puede argumentar que estas son coincidencias naturales. Si fuera un fenómeno ambiental, afectaría a todos por igual. Pero los hebreos están protegidos, una señal visible de que Dios está obrando. El faraón, presionado por sus siervos que ven a Egipto siendo destruido, hace una oferta: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. En otras palabras, pueden adorar a su Dios, pero no salgan de Egipto. Moisés rechaza esto inmediatamente. No conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación sagrada de los egipcios. Los hebreos sacrificaban ovejas y ganado, animales que para los egipcios eran sagrados. Hacerlo en Egipto causaría un motín. Además, el punto no es solo adorar, es salir, es libertad total. El faraón entonces ofrece: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Es un compromiso, pero Dios no acepta compromisos. Moisés ora, las moscas desaparecen y nuevamente el faraón endurece su corazón. ¿Ven el patrón? Cada plaga sigue el mismo ciclo: juicio divino, súplica del faraón, alivio cuando Moisés ora, endurecimiento del corazón del faraón. Es como si estuviera atrapado en un círculo vicioso de orgullo autodestructivo. Quinta plaga: peste en el ganado. Ahora los animales comienzan a morir: caballos, asnos, camellos, ganado vacuno, ovejas. Los egipcios adoraban varios dioses asociados con animales: Hathor, la diosa vaca; Apis, el toro sagrado; Khnum, el dios carnero. Estos dioses están siendo atacados directamente. La economía egipcia dependía del ganado para transporte, agricultura, alimento. Y ahora mueren en masa, pero nuevamente el ganado de los hebreos no es afectado. El faraón envía investigadores que confirman esto, pero aún así su corazón permanece duro. Sexta plaga: úlceras. Moisés toma hollín del horno, lo lanza al aire delante del faraón y se convierte en polvo fino que se esparce por todo Egipto. Ese polvo causa sarpullido con úlceras en personas y animales. Incluso los magos del faraón están tan afectados que no pueden presentarse ante él. Sus cuerpos están cubiertos de llagas supurantes, dolorosas al tacto. Esta plaga ataca la salud física, el bienestar personal, algo que ninguna cantidad de riqueza puede prevenir. El faraón en su palacio sufre tanto como el esclavo más pobre. Séptima plaga: granizo, pero no granizo ordinario.
Dios advierte con anticipación, dándole a cualquiera que quiera la oportunidad de resguardar a sus siervos y animales. El que de los siervos de Faraón temió la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Incluso entre los egipcios, algunos están empezando a creer. Y entonces cae el granizo, pero no solo granizo, granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Fuego mezclado con granizo. Algunos especulan que eran relámpagos constantes golpeando la tierra durante la tormenta de granizo. Imaginen piedras de hielo del tamaño de pelotas de béisbol cayendo del cielo mientras relámpagos iluminan todo con luz cegadora. Los campos son destrozados, los árboles son partidos. Cualquier persona o animal que quedó afuera muere. Es una devastación agrícola masiva. Esta vez, el faraón parece genuinamente quebrantado. Llama a Moisés y dice: «He pecado esta vez. Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos». Es la primera vez que admite pecado, la primera vez que reconoce la justicia de Dios. Pero Moisés, que ya conoce el corazón del faraón, responde: «Yo sé que ni tú ni tus siervos teméis todavía la presencia de Jehová Dios». Y efectivamente, tan pronto como el granizo cesa, el faraón se endurece nuevamente. Octava plaga: langostas. Las langostas en el antiguo Medio Oriente eran temidas más que casi cualquier otra calamidad natural. Podían devorar un campo completo en horas, dejando la tierra completamente desnuda. Viajaban en enjambres tan densos que oscurecían el sol. Y Dios promete enviar una plaga de langostas como nunca antes se había visto. Los siervos del faraón, aterrorizados, le suplican: «¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a los hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Aún no sabes que Egipto está ya destruido?» Pero el faraón intenta otro compromiso. Pueden ir los hombres, pero las mujeres y niños deben quedarse. Es un seguro de que regresarán. Moisés rechaza esto. Todos deben ir, o nadie va. El faraón, furioso, los echa de su presencia. Y vienen las langostas, llevadas por un viento del este que sopla todo un día y una noche. Cubren la superficie de toda la tierra de modo que no se puede ver el suelo. Comen todo lo que el granizo dejó. Cada planta verde, cada hoja en los árboles, cada brote en los campos. Después de que pasan, Egipto es un páramo marrón. El faraón llama apresuradamente a Moisés: «He pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí, al menos, esta plaga mortal». Moisés ora. Un viento del oeste lleva todas las langostas al Mar Rojo, y no queda ni una en todo el territorio de Egipto. Pero el corazón del faraón se endurece otra vez. Novena plaga: tinieblas. No una noche oscura normal, sino una oscuridad que se puede palpar. Hubo densas tinieblas 3 días por toda la tierra de Egipto. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Imaginen eso, una oscuridad tan absoluta que no puedes ver tu mano frente a tu rostro, tan densa que parece tener peso físico, presión contra tu piel. No hay luz de estrellas, no hay luz de luna, no hay forma de hacer fuego que ilumine más que unos centímetros. Durante 3 días completos, los egipcios están paralizados en sus casas, aterrorizados, inmóviles. Esta plaga ataca directamente a Ra, el dios Sol, la deidad suprema del panteón egipcio. Si Ra no puede dar luz, ¿qué clase de dios es? Pero en las viviendas de los hebreos había luz. Ellos podían ver, moverse, vivir normalmente mientras Egipto estaba sumergido en tinieblas sobrenaturales. El faraón, desesperado, llama a Moisés con otra oferta: «Id,
servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Pueden irse todos, pero dejen el ganado. Es otro intento de mantener control, de tener algo que asegure su regreso. Moisés responde con firmeza: Tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña. El faraón explota en furia. Retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Moisés responde con calma fría: Bien has dicho, no veré más tu rostro. Y entonces Dios anuncia la plaga final, la más terrible, la que finalmente quebrará el orgullo de Egipto. Y Moisés dijo: Jehová ha dicho así: A la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Deténganse y sientan el peso de esa declaración. No los viejos, no los enfermos, no los soldados en batalla, los primogénitos, los hijos mayores, los herederos, los que llevan la esperanza del futuro, desde el palacio más alto hasta la choza más humilde. Ninguna familia egipcia quedará sin tocar. Y todo porque el faraón, en su arrogancia, se negó a dejar ir al pueblo de Dios. Hay una justicia poética aquí. El faraón ordenó matar a los primogénitos hebreos arrojándolos al Nilo. Ahora sus propios primogénitos morirán. Pero Dios, en su misericordia, provee una forma de escape para su pueblo. Cada familia hebrea debe tomar un cordero sin defecto, un macho de 1 año, y sacrificarlo al atardecer del día 14 del primer mes. Deben tomar la sangre y ponerla en los 2 postes y en el dintel de las puertas de sus casas. Y esa noche deben comer el cordero asado, con hierbas amargas y pan sin levadura, vestidos para viajar, con sandalias en los pies y cayado en mano. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La palabra Pascua viene del hebreo Pesaj, que significa pasar por alto o saltar sobre. El ángel de la muerte pasará por alto las casas marcadas con sangre. Esta no es magia, no es que la sangre tenga poder intrínseco. Es obediencia lo que salva, es fe en que Dios cumplirá su palabra. Imaginen la noche de Pascua desde la perspectiva de una familia hebrea. Han sacrificado el cordero, han pintado la sangre en la puerta con un manojo de hisopo. Dentro de la casa comen rápidamente, sus corazones latiendo con anticipación y miedo. Afuera, la noche es inusualmente silenciosa. No hay animales aullando, no hay insectos cantando. Es como si toda la creación estuviera conteniendo el aliento. Y entonces, a medianoche exactamente, comienza. Primero es un grito distante, luego otro, y otro. Y de repente todo Egipto está gritando al mismo tiempo. En el palacio, el primogénito del faraón, el príncipe heredero, yace muerto en su cama. En las prisiones subterráneas, los prisioneros primogénitos están muertos. En cada casa, el hijo mayor ha dejado de respirar. No hay batalla, no hay enfermedad visible, simplemente muerte instantánea. El texto dice: Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. ¿Pueden imaginar ese clamor? Es el sonido del corazón de una nación quebrándose. Madres abrazando cuerpos fríos de hijos que hace horas estaban vivos y riendo. Padres cayendo de rodillas en incredulidad total. El faraón, ese hombre que se consideraba un dios, sentado junto al cadáver de su hijo, finalmente entiende que no es un dios en absoluto. Es solo un hombre que ha perdido todo por su orgullo.
y en medio de la noche llama a Moisés y Aarón: «Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí». Por primera vez no hay condiciones, no hay negociación, solo una súplica desesperada: váyanse y llévense su Dios terrible con ustedes. Y extrañamente pide bendición. Este hombre que ha causado tanto sufrimiento ahora reconoce que necesita la bendición del Dios que ha estado peleando. Los egipcios, aterrorizados de que todos mueran si los hebreos se quedan más tiempo, los presionan para que salgan rápido. «Dábamos ya por muertos», dicen, y les dan lo que piden: artículos de plata y oro, ropa, cualquier cosa para que se vayan. Los hebreos despojaron a los egipcios, no por robo, sino porque después de 400 años de trabajo no pagado, finalmente reciben compensación. Y así comienza el éxodo. 600.000 hombres de a pie, sin contar mujeres y niños. Si incluimos familias completas, estamos hablando de aproximadamente 2 millones de personas. Es una migración masiva, una nación entera moviéndose al mismo tiempo. Llevan sus rebaños, su ganado, sus posesiones sobre sus espaldas o en carretas, y llevan algo más: los huesos de José. Generaciones atrás, José había hecho jurar a sus hermanos: «Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos». Durante 400 años, ese ataúd ha sido guardado, pasado de generación en generación, un recordatorio constante de que Egipto no es su hogar, que algún día regresarán a la tierra prometida, y ahora ese día ha llegado. Dios no los guía por el camino directo a Canaán, que pasaba por la tierra de los filisteos. Ese camino tomaría solo unas semanas, pero habría guerra, y el pueblo recién liberado no está listo para pelear. En cambio, Dios los lleva por el camino del desierto hacia el Mar Rojo, y durante el día va delante de ellos en una columna de nube, y durante la noche en una columna de fuego. Es la presencia visible de Dios mismo, guiándolos, protegiéndolos, asegurándoles que no están solos. Pero en Egipto, algo cambia en el corazón del faraón. Tal vez es el shock inicial pasando, tal vez es ver su fuerza laboral completa marchándose, tal vez es simplemente su naturaleza obstinada que no puede aceptar la derrota. ¿Qué es esto que hemos hecho, que hemos dejado ir a Israel y no nos servirá? Prepara su carruaje de guerra, moviliza 600 carros escogidos además de todos los demás carros de Egipto, cada uno con su capitán. Es el ejército más poderoso del mundo conocido, con soldados entrenados, armas superiores, caballos de guerra, persiguiendo a una multitud desorganizada de ex-esclavos. Los alcanzan acampados junto al mar, y cuando los israelitas ven polvo en el horizonte, cuando escuchan el trueno de los carros acercándose, el pánico se apodera de ellos. Se vuelven contra Moisés con amargura. «No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Qué es esto que has hecho con nosotros sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto». El miedo convierte la memoria en mentira. Nunca le dijeron eso en Egipto. Pero ahora, atrapados entre el mar y el ejército más mortífero del mundo, prefieren la esclavitud conocida a la muerte inminente. Moisés, en este momento crucial, pronuncia palabras que resonarán a través de los siglos. «No temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos». Pero incluso mientras habla con fe al pueblo, Dios le dice: «¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Hay un tiempo para orar y un tiempo para actuar. Este es momento de actuar.
Dios ordena a Moisés: «Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco». Y entonces ocurre uno de los milagros más espectaculares de toda la historia humana. El ángel de Dios que iba delante del campamento se mueve y va detrás de ellos, y la columna de nube también se mueve y se coloca entre el campamento egipcio y el campamento israelita. Del lado egipcio es oscuridad, pero del lado israelita ilumina la noche. Los egipcios no pueden avanzar. Mientras tanto, Moisés extiende su mano sobre el mar, y Jehová hace que el mar se retire con un recio viento oriental toda aquella noche, y vuelve el mar en seco, y las aguas quedan divididas. No es solo que el agua se aparta, el lecho marino expuesto se seca lo suficiente para caminar sobre él, y las aguas están como muros a la derecha y a la izquierda. Ahora imaginen ser parte de esa multitud. Delante de ustedes, donde hace momentos había agua profunda, ahora hay un camino seco que se extiende hasta donde alcanza la vista. A ambos lados, paredes de agua se elevan, probablemente de 10 o 15 metros de altura, sostenidas por el poder de Dios, desafiando toda ley de la física. Pueden ver a través del agua, ver peces congelados en el acto de nadar, ver algas suspendidas, ver luz refractándose a través del líquido en patrones imposibles. El viento oriental todavía sopla fuerte, helado y húmedo, llenando el aire de niebla salada. Y frente a ustedes, Moisés con su vara alzada gritando: «¡Adelante, marchen!». ¿Tendrían el coraje de dar el primer paso? Porque por más que sea un milagro, por más que puedan ver el camino seco, cada instinto les dice que esas paredes de agua van a colapsar y ahogarlos. Pero alguien da el primer paso, luego otro. Y pronto toda la multitud está moviéndose, 2 millones de personas caminando por el lecho del mar, sus pies tocando arena que nunca antes había visto luz solar, conchas rotas crujiendo bajo sus sandalias, el sonido del viento y las olas suspendidas rugiendo en sus oídos. Toma horas para que tanta gente cruce, familias enteras, ancianos apoyándose en sus nietos, niños pequeños mirando con ojos enormes las paredes de agua, animales balando y mugiendo asustados pero moviéndose adelante. Y al amanecer, cuando la retaguardia israelita está cruzando, los egipcios finalmente pueden ver lo que está sucediendo. El faraón no titubea, ordena a sus carros que entren al mar tras ellos. Es una decisión nacida de arrogancia ciega. Ha visto 9 plagas sobrenaturales, acaba de ver el mar dividirse y aún piensa que puede desafiar al Dios de Israel. Los carros entran al camino entre las aguas, los caballos relinchando nerviosamente, los soldados mirando inquietos las paredes líquidas a ambos lados. Pero a la vigilia de la mañana, en ese momento justo antes de que el sol salga completamente, Jehová miró el campamento egipcio desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento. Quita las ruedas de sus carros, haciendo que se arrastren pesadamente. El pánico se apodera del ejército. Los soldados gritan: «Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios». Intentan dar la vuelta en el camino angosto entre las aguas, los carros chocando entre sí, caballos tropezando, el caos total. Y en ese momento Dios dice a Moisés: «Extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería». Moisés obedece, extiende su mano y las aguas regresan. No regresan gradualmente. Se desploman con la fuerza de un Dios enojado, millones de toneladas de agua cayendo desde ambos lados, chocando en el medio con un rugido que debe haber sonado como el fin del mundo. Los carros son volcados como juguetes, los caballos desaparecen bajo las olas, los soldados, con su armadura pesada, se hunden inmediatamente. Algunos tal vez intentan nadar, pero las corrientes son demasiado fuertes, el agua demasiado profunda, la confusión demasiado completa.
El texto es brutalmente claro. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno, ni uno. El ejército completo, eliminado en segundos. Y del otro lado, los israelitas miran hacia atrás y ven cuerpos flotando en las olas, escudos brillando bajo el agua, carros destrozados siendo arrastrados por la corriente. El mar que casi los mata a ellos ahora ha matado a sus opresores. Y algo cambia en el pueblo en ese momento. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Temieron, no con terror paralizante, sino con asombro reverente. Creyeron, finalmente completamente, sin reservas. Entonces Moisés y los hijos de Israel cantaron este cántico a Jehová. Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Es el primer canto registrado en la Biblia después del Éxodo, una explosión de alabanza espontánea. No es una composición cuidadosamente elaborada por poetas profesionales. Es el grito crudo de un pueblo que acaba de presenciar lo imposible. Las mujeres, lideradas por Miriam, la profetisa hermana de Moisés, toman panderos y bailan. Imaginen esa escena, 2 millones de personas en la orilla del mar, cantando, bailando, llorando, riendo, abrazándose. La esclavitud ha terminado. La persecución ha terminado. Son libres. Pero la libertad, como pronto descubrirán, es solo el comienzo de un viaje mucho más largo y difícil. 3 días después de ese momento glorioso, están caminando por el desierto de Shur y no encuentran agua. Cuando finalmente llegan a Mara, el agua es amarga, no se puede beber. La queja comienza inmediatamente. ¿Qué hemos de beber? Ya están olvidando el milagro del Mar Rojo. Ya el descontento infecta el campamento. Dios muestra a Moisés un árbol que cuando lo arroja en las aguas, éstas se endulzan. Es otro milagro, más pequeño pero no menos significativo. Luego vienen a Elim, donde hay 12 fuentes de agua y 70 palmeras, un oasis en medio del desierto, y allí acampan. Pero el respiro es temporal. Cuando entran al desierto de Sin, toda la congregación murmura contra Moisés y Aarón. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. La memoria selectiva es asombrosa. Esas ollas de carne probablemente nunca existieron como las recuerdan. Eran esclavos, no invitados en un banquete. Pero el hambre tiene una forma de distorsionar el pasado. Dios responde con gracia que no merecen. Promete llover pan del cielo cada mañana. Y esa tarde, codornices cubren el campamento, carne fácil de cazar. Y a la mañana siguiente, cuando el rocío se evapora, sobre la superficie del desierto hay algo fino y escamoso, fino como escarcha. Los israelitas se miran unos a otros preguntando, ¿qué es esto? En hebreo, man-hu, que eventualmente se convierte en la palabra maná. Moisés explica, es el pan que Jehová os da para comer. Tiene sabor a hojuelas con miel, se puede moler y hacer tortas, desaparece cuando el sol calienta. Cada familia debe recoger lo suficiente para ese día, 1 omer por persona. Los que intentan acumular más encuentran que se pudre y cría gusanos, excepto el 6º día, cuando deben recoger doble porción porque el 7º día es sábado y no habrá maná. Durante 40 años, cada día excepto los sábados, el maná cae. Es un milagro continuo, un recordatorio diario de que dependen completamente de Dios. Pero también es frustrante después de un tiempo, el mismo alimento día tras día, año tras año. Más adelante se quejarán, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. La naturaleza humana, incluso los milagros se vuelven monótonos con el tiempo. En Refidim no hay agua nuevamente.
Y nuevamente, en lugar de pedir con fe, atacan a Moisés con ira. «Danos agua para que bebamos». Moisés, exasperado, responde: «¿Por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová?» Pero ellos insisten, al borde del motín: «¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?» Moisés clama a Dios: «¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán». Dios le dice que tome su vara, la misma que golpeó el Nilo, y golpee la roca en Horeb. Moisés obedece, golpea la roca y agua sale a borbotones, suficiente para 2 millones de personas y sus animales. Llaman a ese lugar Masá y Meriba, que significa prueba y contención, porque allí probaron a Jehová diciendo: ¿está Jehová entre nosotros o no? Y entonces llegan al monte Sinaí, ese mismo monte donde Moisés vio la zarza ardiente. Han pasado 3 meses desde que salieron de Egipto. Acampan frente al monte, y Moisés sube a encontrarse con Dios. Y Dios le da un mensaje para el pueblo: «Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa». Es una propuesta de matrimonio, en esencia. Dios está ofreciendo una relación de pacto, íntima, exclusiva, transformadora. El pueblo responde: «Todo lo que Jehová ha dicho, haremos». No saben lo que están prometiendo, no entienden cuán santo es Dios, cuán pecaminosos son ellos, pero hacen la promesa. Dios entonces dice que al tercer día descenderá sobre el monte a la vista de todo el pueblo. Les ordena consagrarse, lavar sus ropas, establecer límites alrededor del monte para que nadie lo toque, porque cualquiera que toque el monte morirá. Y en la mañana del tercer día hay truenos y relámpagos, una nube espesa sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Todo el pueblo en el campamento se estremece. Moisés saca al pueblo del campamento para recibir a Dios, y se detienen al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. El monte está en llamas, temblando, envuelto en humo y relámpagos. Es aterrador, abrumador, hermoso y terrible a la vez. Y entonces Dios habla. Su voz resuena desde el monte como trueno articulado, y todos escuchan: «Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre». Antes de dar cualquier mandamiento, se identifica como Redentor. Los ha salvado primero, ahora les dice cómo vivir en respuesta a esa salvación. Y entonces vienen los 10 mandamientos, principios que formarán la base moral no solo de Israel, sino de la civilización occidental entera. No tendrás dioses ajenos, no harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo, honra a tu padre y madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Cada mandamiento es una cerca protectora, una forma de preservar la humanidad, la dignidad, la relación correcta con Dios y con los demás. Pero la gente no puede soportar escuchar la voz de Dios directamente. Le dicen a Moisés: «Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos». Están aterrorizados. Moisés intenta tranquilizarlos: «No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis». Hay una diferencia entre terror paralizante y temor reverente. Uno destruye, el otro transforma. Moisés entonces sube al monte, entra en la densa oscuridad donde está Dios, y permanece allí 40 días y 40 noches. Dios le da instrucciones detalladas para construir el tabernáculo.
ese santuario portátil donde su presencia habitará en medio del campamento. Le da las medidas exactas, los materiales específicos, los colores precisos. Describe cómo debe ser el arca del pacto, recubierta de oro, con querubines en la tapa, donde Dios se encontrará con ellos. Describe el altar de bronce, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro de oro con 7 brazos, el altar del incienso. Describe las cortinas que dividirán el lugar santo del lugar santísimo. Describe las vestiduras sacerdotales para Aarón y sus hijos, con piedras preciosas y campanillas de oro. Cada detalle importa porque Dios está enseñando a su pueblo cómo acercarse a Él, cómo la santidad no es casual, sino costosa, cómo la adoración requiere reverencia y obediencia. Y al final de los 40 días, Dios da a Moisés 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, conteniendo los 10 mandamientos. Pero mientras Moisés está en el monte, abajo en el campamento, algo terrible está sucediendo. El pueblo, impaciente porque Moisés no regresa, se acerca a Aarón. «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Y a Aarón, quien debería saber mejor, quien estuvo presente en todas las plagas, quien vio el mar abrirse, quien escuchó la voz de Dios desde el monte, cede ante la presión, recolecta los pendientes de oro del pueblo, los funde y forma con ellos un becerro de oro. Y proclama: «Mañana será fiesta para Jehová». Es una perversión horrible. Están combinando la adoración a Yahvé con idolatría pagana, usando una imagen que recuerda a Apis, el dios toro de Egipto. Al día siguiente se levantan temprano, ofrecen holocaustos, comen, beben y se entregan a diversión desenfrenada. La palabra hebrea usada implica comportamiento sexual inmoral, el tipo de orgías que caracterizaban los ritos de fertilidad paganos. En el monte, Dios dice a Moisés: «Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido». Noten ese «tu pueblo». Dios está tan enojado que temporalmente los desconoce, y dice: «Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande». Es una prueba para Moisés. Podría empezar de nuevo, convertirse en el nuevo Abraham, tener una nación que descienda de él. Pero Moisés intercede con pasión: «Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra?» Apela al honor de Dios, a su reputación ante las naciones. Luego apela a sus promesas. «Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo». Y la Escritura dice algo asombroso. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. La intercesión de Moisés salvó a la nación. Moisés desciende del monte con las 2 tablas en sus manos. Josué, que lo había esperado más abajo, escucha ruido en el campamento y dice: «Alarido de pelea hay en el campamento». Pero Moisés, cuyo oído es más entrenado, responde: «No es voz de alaridos de fuertes, ni alaridos de débiles, algazara de cantar oigo yo». Cuando se acerca lo suficiente para ver el becerro y las danzas, su ira se enciende. Arroja las tablas al pie del monte y las rompe. Toma el becerro de oro, lo quema en el fuego, lo muele hasta reducirlo a polvo, lo esparce sobre el agua y hace que los israelitas lo beban. Es un acto de humillación y purificación simbólica. Confronta a Aarón. ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y Aarón da una de las excusas más patéticas de toda la Biblia. «No se enoje mi señor.
Tú conoces al pueblo, que es inclinado a mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, que a este Moisés, el varón que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí, el que tenga oro, apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Salió por sí solo. Es una mentira obvia, una negación de responsabilidad. Pero Moisés no tiene tiempo para discutir con Aarón ahora. Se para a la puerta del campamento y grita, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Los hijos de Leví responden, y Moisés les da una orden devastadora. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Es terrible, brutal, pero necesario. El pecado debe ser juzgado o se extenderá como gangrena. Los levitas obedecen, y ese día caen como 3,000 hombres del pueblo. Es una masacre, pero también una purga que salva a la nación entera de la destrucción completa. Al día siguiente, Moisés dice al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Sube nuevamente al monte e intercede con palabras que rompen el corazón. Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés está ofreciendo su propia vida, su propia salvación, a cambio del perdón para su pueblo. Es un tipo de Cristo, un mediador dispuesto a morir por aquellos a quienes lidera. Dios responde, al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. No aceptará un sustituto inocente en este momento, aunque más tarde proveerá exactamente eso en Jesús. Pero perdona al pueblo y ordena que continúen su jornada. Los años en el desierto que siguen son una mezcla de milagros y murmuraciones, de provisión divina y rebelión humana. Dios ordena la construcción del tabernáculo según el diseño que mostró a Moisés. El pueblo da con generosidad, tanto que eventualmente deben ser detenidos porque traen más de lo necesario. Artesanos llenos del Espíritu de Dios trabajan con oro, plata, bronce, tejidos de colores, pieles, maderas preciosas, y cuando todo está terminado, la gloria de Dios desciende. Una nube cubre el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llena el tabernáculo. Es tan intensa que ni siquiera Moisés puede entrar. Desde ese momento, cuando la nube se alza del tabernáculo, los israelitas marchan. Cuando permanece, ellos acampan. La presencia de Dios mismo es su guía y su hogar, pero las quejas continúan. Se quejan de la comida. Dios envía codornices en tal cantidad que la gente come hasta enfermarse. Se quejan del liderazgo. Coré y 250 príncipes se rebelan contra Moisés y Aarón, argumentando que toda la congregación es santa, no solo ellos. Dios responde haciendo que la tierra se abra y los trague vivos, junto con sus familias y todas sus posesiones. Es un juicio tan terrorífico que el pueblo huye gritando, temiendo que la tierra también los devore a ellos. Después de un tiempo, llegan a Cades Barnea, al borde de la tierra prometida. Moisés envía 12 espías, uno de cada tribu, para reconocer la tierra. Pasan 40 días explorando y regresan con un racimo de uvas tan grande que 2 hombres deben cargarlo en un palo entre ellos. La tierra fluye leche y miel, tal como Dios prometió. Pero 10 de los 12 espías traen un informe desalentador. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Solo Josué y Caleb tienen fe. Subamos luego y tomemos posesión de ella,
porque más podremos nosotros que ellos. Pero el pueblo se niega a creer. Han visto a Dios dividir el mar, proveer maná diariamente, habitar entre ellos en gloria visible, y aún dudan que pueda darles la tierra prometida. Como castigo, Dios decreta que vagarán en el desierto 40 años, un año por cada día que los espías reconocieron la tierra, hasta que toda esa generación de incrédulos muera en el desierto. Solo sus hijos entrarán a Canaán. Es una sentencia de muerte lenta, una generación completa condenada a errar sin propósito. Los años pasan. Miriam, la hermana de Moisés, que lo vigiló en el Nilo cuando era bebé, que danzó con pandero después de cruzar el Mar Rojo, muere y es enterrada en Cades. Luego, en un momento de frustración con el pueblo constantemente quejándose por falta de agua, Moisés comete un error que le costará todo. Dios le ordena que hable a la roca y dará agua. Pero Moisés, enojado, grita al pueblo: «Oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña?», y golpea la roca 2 veces con su vara. Agua sale abundantemente, pero Dios dice a Moisés y a Aarón: «Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado». Es un castigo que parece severo, pero el punto es crucial. Moisés se atribuyó gloria que solo pertenecía a Dios, y golpeó cuando debía haber hablado. Los líderes de Dios son juzgados con estándares más altos. Después de 40 años de trabajo, sacrificio, intercesión, Moisés no entrará a la tierra prometida, solo podrá verla de lejos. Aarón muere poco después en el monte Hor, y todo Israel lo llora por 30 días. Sus vestiduras sacerdotales son puestas sobre su hijo Eleazar, quien asume el sacerdocio. La generación rebelde va muriendo gradualmente, y una nueva generación crece en el desierto. Una generación que no conoció Egipto, que solo ha conocido la provisión diaria de Dios, que ha crecido viendo su gloria en el tabernáculo cada día. Son más fuertes, más fieles, más preparados para la guerra que vendrá. Pelean contra los amorreos y vencen. Pelean contra Basán y toman 60 ciudades fortificadas. La tierra al este del Jordán es conquistada y dada a las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Están listos. La conquista está comenzando, pero Moisés, ahora de 120 años, sabe que su tiempo ha terminado. En las llanuras de Moab, frente a Jericó, Moisés reúne al pueblo una última vez. Durante días les predica lo que será registrado como el libro de Deuteronomio, que significa segunda ley. Recuenta toda su historia: la esclavitud en Egipto, las plagas, el éxodo, el Sinaí, los años de vagar. Les recuerda la ley, expandiendo y explicando los mandamientos. Les advierte sobre los peligros de la idolatría. Les promete bendiciones por obediencia y maldiciones por desobediencia. Les enseña el Shema, que se convertirá en la oración central del judaísmo. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Les ordena enseñar estos mandamientos diligentemente a sus hijos, hablar de ellos sentados en casa y andando por el camino, al acostarse y al levantarse. Deben atarlos como señal en su mano, como frontales entre sus ojos, escribirlos en los postes de sus casas y en sus puertas. La palabra de Dios debe saturar cada aspecto de sus vidas. Les predice que eventualmente se rebelarán, serán dispersados entre las naciones, pero que Dios finalmente los restaurará. Es profecía que se cumplirá con precisión escalofriante a lo largo de los siglos siguientes. Luego, Moisés llama a Josué delante de todo Israel y le comisiona: «Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará.
no temas ni te intimides. Es un traspaso de liderazgo público, claro, sin ambigüedad. Josué será el nuevo líder. Moisés escribe toda la ley en un libro y lo entrega a los levitas para que sea guardado junto al arca del pacto. Luego compone un cántico, una obra maestra poética que resume la fidelidad de Dios y la tendencia del pueblo a rebelarse, y lo enseña a todo Israel para que sea testimonio contra ellos cuando se aparten. Y finalmente, bendice a cada tribu individualmente, profetizando sobre su futuro, dándoles palabras de identidad y destino. Entonces, solo Moisés sube al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó. Tiene 120 años, pero su vista no se ha oscurecido ni ha perdido su vigor. Desde esa altura puede ver toda la tierra prometida extendida ante él. Jehová se la muestra. Hacia el norte, Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar Mediterráneo, el Negev, la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Es hermosa, fértil, exactamente como Dios prometió. Tan cerca que casi parece que podría tocarla, pero separada de él por una barrera que no puede cruzar. Dios le dice, «Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá». Y allí en el monte Nebo, en tierra de Moab, Moisés, siervo de Jehová, murió, conforme a la palabra de Jehová. Y lo enterró Dios mismo en un valle en tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y nadie conoce su sepultura hasta hoy. Incluso en su muerte hay misterio y majestad. Dios mismo entierra a su siervo fiel, escondiendo su tumba para que nunca se convierta en objeto de adoración idólatra. Los hijos de Israel lloraron a Moisés en las llanuras de Moab por 30 días. Y después de los días del lloro y lamento por Moisés fueron cumplidos. Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Una era ha terminado, otra está comenzando. La Escritura da su epitafio final, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel, cara a cara con Dios. Esa es la marca distintiva de Moisés. No su educación egipcia, no su poder de hacer milagros, no su liderazgo de millones, sino su intimidad con Dios, su capacidad de permanecer en la presencia del Santo y vivir. Ahora, amigos, mientras esta extraordinaria historia llega a su fin natural, quiero que piensen en algo. Moisés comenzó como un bebé condenado a muerte, flotando en un río. Se convirtió en príncipe de Egipto, luego en fugitivo perseguido, luego en pastor olvidado, y finalmente en el libertador más grande de la historia humana. Pero durante todo ese viaje tortuoso, con todos sus errores y fracasos, con su asesinato impulsivo, su resistencia obstinada al llamado de Dios, su momento de orgullo que le costó entrar a la tierra prometida, una cosa permaneció constante. Dios lo conocía cara a cara. Y esa relación íntima transformó no solo a Moisés, sino a toda una nación, y a través de esa nación, al mundo entero. Los 10 mandamientos que Moisés trajo del Sinaí todavía forman la base de nuestros sistemas legales. El concepto de un Dios que escucha el clamor de los oprimidos y actúa en su favor revolucionó la historia humana. La idea de que la ley debe aplicarse igualmente a ricos y pobres, a poderosos y débiles, nació en el desierto con Moisés. Y más que todo eso, Moisés fue un tipo, una sombra profética del verdadero libertador que vendría siglos después.
Así como Moisés liberó a Israel de la esclavitud física en Egipto, Jesús libera a la humanidad de la esclavitud espiritual del pecado. Así como Moisés ofreció su vida por el pueblo, Jesús realmente dio su vida como rescate por muchos. Así como Moisés fue mediador del antiguo pacto, Jesús es mediador del nuevo pacto, escrito no en tablas de piedra, sino en corazones humanos. ¿Y qué significa esta historia para ustedes ahí acostados en la oscuridad? Tal vez se sienten como Moisés en el desierto de Madián, como si los mejores años de su vida han pasado sin propósito, como si Dios los ha olvidado. Pero recuerden, Dios usó esos 40 años para preparar a Moisés, para 40 años de liderazgo que cambiarían el mundo. Nada se desperdicia en las manos de Dios. Tal vez se sienten como los israelitas atrapados entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, sin salida aparente, con imposibilidades a cada lado. Pero recuerden, el mismo Dios que abrió el mar puede abrir un camino donde no existe ninguno. Tal vez han cometido errores como Moisés, golpeando la roca cuando debió hablar, y ahora enfrentan consecuencias dolorosas. Pero recuerden, incluso en disciplina, Dios no abandona a sus hijos. Moisés no entró a Canaán, pero entró a algo mucho mejor, a la presencia eterna de aquel que lo conoció cara a cara. O tal vez simplemente están cansados de vagar en su propio desierto, cansados de comer el mismo maná espiritual día tras día, anhelando algo más. Recuerden que el desierto nunca fue el destino final, era el camino a la tierra prometida, y Dios es fiel para completar lo que comenzó. La vida de Moisés nos enseña que Dios no llama a los calificados, sino que califica a los llamados. No busca perfección, busca disponibilidad. No necesita nuestras excusas bien articuladas sobre por qué no podemos hacer lo que Él pide. Necesita nuestro simple heme aquí. Y cuando finalmente nos rendimos, cuando dejamos que el desierto queme todo el orgullo egipcio, toda la confianza en nuestras propias fuerzas, cuando nos presentamos ante Él con manos vacías y corazones abiertos, entonces, y solo entonces, puede usar nuestras vidas de maneras que nunca imaginamos. Moisés el tartamudo se convirtió en portavoz de Dios. El fugitivo se convirtió en libertador. El pastor de ovejas se convirtió en pastor de naciones, no porque fuera especial, sino porque el Dios que lo llamó era fiel. Así que mientras cierran sus ojos esta noche, mientras permiten que el sueño los envuelva suavemente, lleven con ustedes esta verdad. El mismo Dios que habló desde la zarza ardiente, que dividió el mar, que proveyó maná en el desierto, que guió con columna de nube y fuego, que conoció a Moisés cara a cara, ese mismo Dios los conoce a ustedes, conoce su nombre, conoce sus luchas, conoce sus sueños secretos y sus fracasos escondidos. Y Él está obrando incluso ahora, incluso en medio de su desierto personal, preparándolos para propósitos que aún no pueden ver. No se rindan, no pierdan la esperanza. El Dios de Moisés es también el Dios de ustedes, y su historia con ustedes está lejos de terminar. Apenas está comenzando. Que descansen en esa promesa esta noche, que duerman en esa paz, y que despierten mañana con la misma expectativa que Moisés debió haber sentido cada mañana en el desierto, preguntándose qué milagro traería ese nuevo día. Buenas noches, amigos míos. Que el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Moisés los bendiga, los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga de ustedes misericordia y les dé paz. Hasta que nos encontremos nuevamente en otra noche, en otra historia de cómo Dios transforma lo imposible en inevitable, de cómo toma lo quebrantado y lo hace hermoso. Duerman bien. Están guardados en las palmas de sus manos.